Increíble revelación. Seo corre al aeropuerto tras descubrir un amor oculto y una sorprendente conexión familiar. Javier, el joven magnate tecnológico, se encontraba atrapado entre el brillo de su éxito y la sombra de su vacío emocional. A sus 35 años, había escalado como un rayo por el mundo de las startups en la vibrante Ciudad de México, acumulando logros que muchos envidiarían. Pero tras cada aplauso, una soledad profunda pulsaba en su pecho. Esa mañana, mientras reorganizaba su oficina moderna, se topó con una carta amarillenta de su abuelo. La curiosidad lo llevó a abrirla y la lectura sacudió su mundo. El relato de un amor prohibido, la historia de Valeria, una artista que vivió en tiempos de opresión, le reveló que su familia también había conocido el sufrimiento por amor. Javier sintió una conexión que cruzaba generaciones, una llama olvidada resurgió en su interior, iluminando un camino que había estado ignorando. ¿Quién era Valeria? Las palabras de su abuelo resonaban en su mente, haciéndolo cuestionar su propia senda. Se dio cuenta de que había sacrificado momentos irreemplazables con su familia y amigos en su afán por destacar. Se sentía un extraño en su propia vida. A medida que profundizaba en la historia de Valeria, su búsqueda por encontrarla lo llevó a recorrer los barrios donde una vez jugó de niño, frente a las desigualdades que ahora le pegaban en la cara. La desesperanza y las caras conocidas, incluidas las de su propia familia, lo hacían sentir que la culpa lo devoraba. ¿Realmente valía la pena alcanzar el éxito a costa de su humanidad? Su alma estaba desgarrada, los ecos de su abuelo le susurraban que había algo más en la vida que cifras y reconocimiento. Cuando finalmente llegó a la galería, el aire estaba cargado de expectación. Y allí estaba ella, Valeria. Con su arte y su luz, se parecía a la esencia de todo lo que él había estado buscando. El tiempo se detuvo mientras se miraban, y en ese instante Javier entendió que no solo había hallado a la mujer que buscaba, sino que se estaba redescubriendo a sí mismo. Pero la agenda de Valeria era apremiante, iba a partir a Europa en busca de su sueño, dejándolo con un peso sobre sus hombros. Debería dejarlo todo y correr hacia ella, o seguir atrapado en el mundo corporativo que había construido. La tensión lo consumía. Con el corazón acelerado y la mente llena de dudas, esos momentos parecían eternos. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras corría hacia el aeropuerto, Javier sentía cómo la ansiedad lo invadía, las memorias de su abuelo lo acosaban. ¿Podría dejar de lado toda la presión que había soportado durante años para seguir el rayo de esperanza que brillaba en Valeria? La incertidumbre lo devoraba con cada paso. La pregunta resonaba en su ser: ¿seguiría atado a su ambición o se lanzaría al abismo del amor? Con el sudor empapando su frente y el eco de sus decisiones pasadas reverberando en su mente, la imagen de Valeria lo guiaba. Tenía que decidir. ¿Lograría alcanzar su sueño o se quedaría atrapado en su laberinto de búsqueda incesante, perdiendo la última oportunidad de ser auténticamente feliz? Javier se encontraba en medio del bullicio del aeropuerto, una cacofonía de sonidos y emociones. Cuando su mirada se cruzó con las de los viajeros ansiosos por reunirse con sus seres queridos o embarcarse en nuevas aventuras, un escalofrío le recorrió la espalda. Cada rostro le recordaba la conexión genuina que había descuidado en su vida materialista. La adrenalina lo empujaba hacia adelante, pero el estómago le daba vuelcos. Cuestionando su elección, tomó una respiración profunda y se aclaró la mente. No podía permitir que el miedo a lo desconocido guiara sus pasos. El rostro de Valeria quedó grabado en su memoria, su pasión y determinación irradiaban con tal intensidad que eran inconfundibles. Había algo en ella que le recordaba lo que una vez había sido, un soñador sin límites. Al adentrarse en el aeropuerto, se preguntaba si ella sentía lo mismo, si había una luz en su camino que se encendía también al pensar en él. La mente de Javier se debatía entre su carrera exitosa y una conexión más profunda,
el amor. Reconocía que el mundo corporativo le había proporcionado comodidades, pero a un alto precio. En cada reunión de negocios, en cada logro, en cada aclamación, la soledad había sido su compañera. Mientras se acercaba a la puerta de embarque, el ruido disminuyó mientras se enfrentaba a la realidad de su elección. Este momento era crucial. Podía ser una estrella brillante en el cielo empresarial o un ser humano sincero en busca de su verdadero yo. Esa epifanía lo llevó a pensar en lo que había dejado atrás, sus amigos, su familia y, en especial, su herencia emocional. La carta de su abuelo no solo era un relato de amor perdido, sino una invitación a redescubrirse. Había un legado que proteger. Javier decidió que su búsqueda no debía basarse únicamente en el éxito profesional. Necesitaba herramientas para equilibrar ambos mundos. Contrario a su instinto, decidió sentarse en un rincón del aeropuerto y sacar su portátil de la mochila. En medio del caos, la calma le reveló un nuevo enfoque. En lugar de tomar decisiones impulsivas, quería probar una estrategia, hacer una lista de pros y contras sobre su futuro. Con dedos temblorosos, comenzó a escribir, bajo quedarme, enumeró sus logros, el estatus que había alcanzado y las oportunidades que se expandían ante él, pero al lado de salir anotó el poder de las conexiones humanas, la posibilidad de entender y ser entendido. Valeria simbolizaba una vida enriquecedora, una que podía combinar la pasión por el arte y la tecnología. La claridad comenzó a surgir a medida que su mente se despejaba. Cada aspecto de su vida se entrelazaba con fragmentos de lo que realmente deseaba. No era solo éxito versus amor, era la posibilidad de fusionar ambas dimensiones. Si Valeria lo había marcado de tal forma, podía pensar en una carrera en la que sus pasiones se combinaran. La tecnología podía servir para potenciar el arte, uniendo a las personas de maneras que nunca había imaginado. Justo cuando terminaba de escribir, su teléfono emitió el sonido de un mensaje. Era Valeria. Su corazón latió más rápido. Tienes razón. Debemos hablar. ¿Nos vemos en el café de la esquina de la galería? No pudo evitar una sonrisa nerviosa. Tal vez tenía una segunda oportunidad. Antes de salir de su asiento, una sombra de miedo cruzó por su mente. ¿Era eso lo que quería realmente? En ese momento, sintió una mezcla de determinación y temor, pero también un renovado propósito. Era el momento de dejar los muros que lo aislaban y abrirse a nuevas posibilidades. Con la lista en mano y una decisión más clara, Javier se dijo a sí mismo que este sería su giro de 180 grados. Se levantó y se dirigió hacia la salida, listo para enfrentar el futuro, pero una pregunta persistente lo acompañó: ¿tendría el valor de alinear su ambición con su corazón? La respuesta podía cambiar el rumbo de su vida, pero eso era solo el principio. Ahora sabía que el viaje apenas comenzaba. La galería de arte era un lugar donde los sueños se entrelazaban con la realidad. Javier llegó sin haber tenido tiempo de organizar sus pensamientos, pero la esencia del espacio lo envolvió. La luz tenue y las obras evocadoras casi parecían acomodar su frenético latido. Mientras esperaba, una sensación de expectativa creciente lo invadió. No solo se trataba de Valeria. Estaba en juego su reconstrucción personal. La invitación a ese café era más que un reencuentro, era la posibilidad de darle un giro significante a su vida. Las visiones de su futuro, que antes se limitaban a cifras y proyecciones, ahora estaban matizadas con el color vibrante del arte y la creatividad. Su mente viajaba a las emociones de su pasado. Las noches en las que pintaba como un joven soñador, solo con un pincel y un lienzo, parecían lejanas, pero aún estaban, como sombras, en su interior. Intentó recordar la última vez que se sintió realmente vivo. Había dejado atrás esos momentos en favor de presentaciones y reuniones. En el café, la fragancia del café recién hecho y el murmullo de conversaciones llenaban el aire. El corazón de Javier latía con fuerza, pero se forzó a mantener la calma. De repente, la puerta se abrió, y Valeria apareció. Vestía un largo abrigo negro que acentuaba su elegancia. Su mirada buscó a Javier, y cuando finalmente se encontraron, sus rostros se iluminaron. Aquel momento había valioso, surrealista, casi mágico. Se sentaron en una mesa en el rincón, y Valeria comenzó a hablar, su voz llena de entusiasmo. Hablaba de sus proyectos, de cómo el arte podía tocar vidas y cambiar realidades.
Sin embargo, en medio de su discurso, Javier se dio cuenta de que soñaba con algo más, fusionar ambas pasiones, el arte y la tecnología, y usar todas sus habilidades para crear un espacio donde ambos mundos pudieran coexistir. Mientras ella hablaba, sus palabras reverberaban en su mente como un eco. Era como si estuviera recibiendo una revelación. De repente, todo lo que había considerado un sacrificio ahora se convertía en una oportunidad para hilvanar propósitos, transformar su carrera en algo que no solo fuera lucrativo, sino significativo. La idea de un proyecto que combinara innovación y expresión artística encajaba perfectamente en su ser. Valeria se detuvo, mirándolo intensamente. ¿Y tú, Javier? ¿Qué deseas realmente hacer con todo este conocimiento? No puedes seguir atrapado en el mundo corporativo si no te llena. Javier sintió que esa pregunta lo atravesaba. Llevó la mirada hacia sus manos, pensaba en su lista anterior, y comprendió que había llegado el momento de ser honesto. Era su oportunidad de revelar su deseo más profundo, el antiguo llamado de su ser. Quiero crear algo que conecte a las personas, respondió, y su voz tembló al pronunciar esas palabras. Quiero fusionar mis habilidades tecnológicas con la pasión del arte. El silencio se volvió pesado a su alrededor. Valeria sonrió, y en sus ojos brilló una chispa de sorpresa y comprensión. Pero antes de que pudiera responder, un destello de incertidumbre lo detuvo. ¿Podría realmente arriesgarlo todo en busca de un camino incierto? Valeria lo interrumpió, su tono serio. Sabes que crear algo nuevo puede ser aterrador, pero también es profundamente liberador. Imagínate que podrías lograr. Debes enfrentar este reto. Las palabras resonaron en el interior de Javier, convirtiéndose en un eco de desafío. Sin embargo, el temor de dejar la estabilidad en la que había construido su vida lo presionaba. La conversación había revelado su deseo ardiente, pero también un nuevo dilema. ¿Podría encontrar el coraje para materializar sus sueños en una realidad tangible? Con cada minuto que pasaba, la decisión se volvía más compleja. La verdad se manifestaba con claridad, pero también traía consigo el riesgo. La pregunta que lo atormentaba era si podría arriesgar su estabilidad por el llamado de su verdadero yo. Javier tomó un sorbo de su café y miró a Valeria, quien parecía esperar su respuesta. ¿Sería capaz de tal vez pisar el umbral de esa nueva vida, encontrando el equilibrio entre su ambición y su corazón? El momento de la verdad estaba a punto de llegar. Javier sintió como el tiempo se detuvo mientras el peso de la decisión lo envolvía. Cada palabra de Valeria parecía intensificarse, resonando en algún rincón de su mente donde habitaban sus sueños reprimidos. Estaba consciente de que su respuesta no solo determinaría el curso de la conversación, sino también el rumbo de su vida. La idea de fusionar arte y tecnología se desnudó en su mente como un proyecto vibrante. Había sentido esa chispa de creatividad antes, pero había agachado la cabeza ante la seguridad de su trabajo actual. Sin embargo, a medida que Valeria hablaba, la visión de un futuro audaz tomaba forma. Javier se imaginó en un taller lleno de luces, rodeado de artistas y desarrolladores, creando confluencias de expresión y lógica. Pero el eco del miedo aún era fuerte. La imagen de su jefe llamando a su oficina para revisar informes le cruzó la mente y sintió un escalofrío. La alarma de su conciencia resonó. Por un momento, la estabilidad financiera, el estatus y el control que había configurado eran gratificantes, pero estaban enfriando esa pulsión creativa que tanto anhelaba. Valeria dijo finalmente, y su voz cortaba el aire como un cuchillo que se abre paso en la carne. Estoy cansado de vivir en espacios donde nadie escucha. Siento que tengo algo importante que aportar, una forma de unir mundos, pero el miedo me paraliza. No sé si puedo dar el salto. Ella asintió, sus ojos sosteniendo los de él, mientras la taza de café se entrelazaba con su nerviosismo. Su mirada empezó a llenarse de complicidad, como si compartieran un secreto. Tienes que empezar con pequeños pasos, sugirió Valeria. No necesitas renunciar mañana. Podrías comenzar a explorar las posibilidades mientras trabajas en tu empleo actual. Dedica tiempo a desarrollar tus ideas, crea un prototipo, encuentra aliados que compartan tu visión. El consejo resonó con fuerza. La presión que sentía desde la presión del trabajo corporativo se combinaba con la emoción que crecía en su interior. Pensó en cómo dedicar un par de horas a la noche, después del trabajo,
podría ser el primer paso hacia un sueño tangible. Se imaginó escribiendo propuestas y conceptos, desdibujando los límites entre lo que era posible y lo que aún no se había creado. Javier sintió que la perspectiva de una transformación ya no era un objeto distante, algo que solo vivía en su mente, sino una realidad al alcance de su mano. Sin embargo, todavía existía esa parte de él que luchaba con la incertidumbre. Su pulso se aceleraba al pensar en el entretenimiento de un futuro incierto versus la seguridad de su empleo seguro. Los recuerdos de su infancia, sus primeras pinturas y la libertad de expresión comenzaban a emerger, invitándolo a recordar quién era realmente. La vida jamás fue una línea recta, sino más bien un lienzo en blanco, repleto de posibilidades inesperadas. Tal vez en vez de un salto al vacío, es solo un paso hacia adelante, reflexionó Javier en voz alta, como si estuviera procesando su propia revelación. El temor no debería ser un dictador. Podría ser un aliado, indicándome hacia dónde debo ir. Valeria sonrió con satisfacción, pero el brillo de sus ojos también tenía un tinte de preocupación. Solo recuerda que cada paso requiere valentía, dijo. Si decides que este es el camino que deseas, no dejes que las dudas te frenen. Los enemigos más grandes suelen ser nuestros propios pensamientos. Mientras la conversación avanzaba hacia las posibilidades de colaboración y la importancia de la comunicación en su viaje creativo, Javier comenzó a ver cómo podía establecer un plan de acción. Anotó algunas ideas en su mente, organizó sus proyectos previos y visualizó cómo cada conexión podía contribuir a desarrollar su sueño. No obstante, una parte de él aún luchaba con las consecuencias de una elección radical. La ansiedad ensombreció su entusiasmo, como una nube oscura que amenaza con ocultar la luz. En un instante, se dio cuenta de que el camino podría estar lleno de altibajos. Javier miró nuevamente a Valeria. Estaba claro que, aunque había comenzado a esbozar su futuro, el viaje estaba lejos de ser lineal. ¿Y si fallo?, preguntó, la inseguridad asomándose de nuevo. El verdadero fracaso sería no intentarlo, respondió ella, confiada. Todos los grandes artistas y empresarios enfrentan tropiezos. Lo que importa es cómo te levantas y continúas. Con una mezcla de palabras de aliento y un corazón lleno de esperanza, Javier se sintió reinvención como el telón de fondo de su vida. La conexión perdida entre su pasión y el futuro comenzaba a renacer. Pero en el fondo, la pregunta aún persistía: ¿tendría el valor de alzar el vuelo y convertir su sueño en una realidad? Mientras esas ideas danzaban en su mente, una notificación en su teléfono interrumpió la conversación. El mensaje, de su jefe, contenía un aviso sobre una reunión extraordinaria que podría traer consigo cambios inesperados en su carrera. Javier sintió un escalofrío. En medio de su proceso de introspección, ¿podría esa reunión representar la decisión inminente entre el arte o el corporativismo? El momento decisivo estaba al llegar. Javier respiró hondo, intentando calmar la tormenta que se formaba en su interior. La reunión extraordinaria que su jefe había convocado lo llenaba de inquietud. La incertidumbre empezaba a transformarse en un nudo en su estómago. Con cada minuto que pasaba, la posibilidad de que aquel mensaje le estuviera marcando el fin de su zona de confort se hacía más palpable, pero su mente no solo se ocupaba de la reunión. Valeria había encendido algo en él, una chispa de motivación que lo desplazaba hacia un futuro más prometedor. Decidió que no podía permitir que el miedo interfiriera en su progreso. Mientras esperaba la reunión, se sentó en su escritorio, rodeado de archivos y gráficos, y empezó a planear su camino. Primero, dedicó tiempo a escribir en un cuaderno que había mantenido oculto en su cajón, un espacio donde soñaba y esbozaba ideas sin restricciones. Escribió títulos de proyectos que fusionaban arte y tecnología, explorando cómo podrían llevarse a cabo en un mundo laboral que poco valoraba la creatividad. Las palabras fluían como si siempre hubieran estado ahí, esperando ser liberadas. Cada frase le daba una sensación de dirección, como si estuviera trazando un mapa hacia su futuro. La propuesta comenzó a tomar forma en su mente y, para su sorpresa, no era tan aterradora como había imaginado. Empezó a visualizar colaboraciones con artistas, desarrolladores de software y creativos de diferentes campos. La idea de construir algo significativo lo llenaba de esperanza. Este era un paso más que simplemente salir de su zona de confort, significaba realmente reconfigurar su vida. Sin embargo, mientras esbozaba su idea,
la sombra de la reunión lo acechaba. Javier se preguntaba qué pasaría si su jefe le ofrecía un ascenso o un proyecto importante. ¿Podría aceptar esa oferta a costa de sus sueños? O, por el contrario, ¿sería esa la oportunidad que le permitiría avanzar y finalmente tomar decisiones arriesgadas en el ámbito personal? La línea entre su estabilidad actual y su anhelo por crear se volvía cada vez más difusa. Como un ritual de preparación, comenzó a practicar cómo compartir su visión. Pensó en cómo podría presentársela a Valeria, anticipando la posibilidad de futura colaboración. Grabó en su mente una serie de frases que utilizaría, imaginando las reacciones de su audiencia mientras hablaba de su pasión, pero a medida que el reloj avanzaba y su tiempo de espera se reducía, el miedo resurgió. Se imaginó en la reunión rodeado de sus compañeros, discutiendo proyectos que no le interesaban en lo más mínimo, mientras sus verdaderos deseos se acumulaban en un rincón de su mente como una bola de nieve. Finalmente, llegó el momento de enfrentarse a la realidad y Javier se dirigió a la sala de conferencias. Las voces de sus colegas se filtraron por la puerta medio abierta. Las miradas curiosas y las especulaciones llenaban el aire. Este sería un momento crucial, no solo para su vida profesional, sino también, quizás, para su vida personal. Justo antes de entrar, se detuvo en el umbral. La lógica de la seguridad y la estabilidad abría su camino, pero la pasión y el deseo de dejar una huella en el mundo lo llamaban con fuerza. Cerró los ojos, tomó otra bocanada de aire y dio un paso al frente. Iba a hacer lo que nunca había hecho, ser proactivo, no pasivo. Era el momento de alzar su voz. Mientras se acomodaba en su silla, la tensión de la reunión se hizo palpable. Su jefe comenzó a hablar, pero Javier sintió sus pensamientos driftar nuevamente hacia la mezcla de arte y tecnología que había trazado. La clave de su futuro no era solo el resultado de esta reunión, sino la valentía de enfrentar su deseo de transformación. Sin embargo, en ese instante, una idea inquietante surgió en su mente. ¿Acaso sus compañeros sabían más de lo que aparentaban? La forma en que los miraban, la corroboración silenciosa entre ellos, le hizo preguntarse si había algo más en juego. Una revelación lo atravesó como un rayo. Tal vez no solo se trataba de sus propias decisiones, había un conflicto subyacente que podría afectar su camino. Mientras su jefe anunciaba la nueva dirección estratégica de la empresa, una inquietante posibilidad se cernía sobre Javier. En lugar de despejar el camino hacia su anhelada libertad, esta reunión podría revelar más problemas de los que estaba listo para enfrentar. La verdadera batalla apenas comenzaba, y su futuro dependía de las decisiones que tomaría esa semana. Las puertas del conflicto personal y profesional se abrían, y Javier sintió que el verdadero desafío que casi había olvidado estaba por despegarse frente a él. Con la mirada fija en su jefe, comenzó a preguntarse si su voz podría alzar el vuelo entre los ecos de lo que se establecía como un nuevo y peligroso panorama. ¿Qué oscuros secretos podrían develarse y lo llevarían a replantearse aún más su camino? La voz de su jefe resonaba en la sala, pero Javier apenas podía prestar atención. Las palabras se desdibujaban en su mente mientras las imágenes vívidas de sus ideas se agolpaban, reclamando su espacio. Su pulso se aceleraba a medida que la tensión aumentaba. Había algo en el aire, algo que lo hacía sentir como si estuviera a punto de desvelar un secreto que ni siquiera sabía que existía. Los detalles sobre la nueva estrategia de la compañía comenzaron a tomar forma, pero lo que más le intrigaba a Javier no era el futuro de la empresa, sino cómo ese futuro se entrelazaba con el suyo. La información que su jefe compartía no solo hablaba del destino de la organización. Sin darse cuenta, empezó a cuestionar cómo cada decisión repercutiría en su vida. Con cada diapositiva que avanzaba, Javier sentía un tirón en su conciencia. Una idea inquietante lo llevaba a interrogarse sobre su propia ambición y propósito. Había llegado el momento de plantearse una decisión fundamental: seguir el camino tradicional que le ofrecía seguridad o arriesgarse por un sueño que aún no había concretado. Cuando tocaron el tema de una posible reestructuración del equipo, la incomodidad se volvió palpable. Javier notó que algunos rostros palidecían. Eso solo avivó su curiosidad. ¿Quiénes eran aquellos en quienes nunca logró confiar del todo? Se sintió como un espectador que asistía a una obra de teatro, donde los actores ocultaban motivaciones que nadie más podría desenterrar. Mientras su jefe continuaba su exposición, Javier empezó a proyectar sus pensamientos hacia el futuro.
Más allá de la rutina que había aprendido a aceptar, imaginó un mundo donde sus ideas sobrepasan las limitaciones del presente. En un instante de claridad, visualizó su proyecto como el hilo conductor que uniría pasado y futuro, arte y tecnología. La posibilidad de crear algo innovador lo llenaba de energía. Finalmente, la reunión llegó a un punto crítico. Su jefe hizo una pausa, como si estuviese esperando una reacción, y el resto del equipo intercambió miradas cómplices. En ese momento, todo lo que había imaginado de su entorno se hizo presente, un diálogo interno se encendió y Javier sintió que su voz reclamaba ser oída. Había llegado el momento de enfrentar sus propios miedos, se dijo. Se le ocurrió que este podía ser el momento ideal para presentar su propuesta, para salir de las sombras y enfrentarse no solo a los demás, sino a sí mismo. Sin embargo, la duda lo sofocaba. Su corazón latía fuertemente, y en su mente, la historia de su vida profesional se reescribía. ¿Sería capaz de dar ese paso? Mientras reflexionaba, no pudo evitar escuchar con atención. Las palabras de su jefe se convertían en un eco que resonaba con mayor intensidad. Estrategia y oportunidad se entrelazaban, se repetía, pero su mente ahora conectaba esos términos con otra cosa. La voz de su líder había cobrado un nuevo significado, la oportunidad de cambiar. Tomó aire y se preparó para navegar esas aguas sombrías que lo rodeaban. Rápidamente tomó la decisión de poner en marcha su plan. Pero entonces, un nuevo giro lo sobresaltó. Su jefe comenzó a referirse a Javier por su nombre, preguntándole su opinión sobre un asunto clave en la nueva estructura del equipo. La tensión aumentó al instante, y todas las miradas recayeron sobre él, como si fueran un jurado esperando su veredicto. La incertidumbre lo envolvía, pero también una extraña determinación. Allí, frente a todos, sintió que el momento se había precipitado. Levantó la mano para hablar, y su voz resonó con firmeza en sus pensamientos. ¿Sería este el punto de inflexión que había buscado, o una trampa más en su camino? Sin embargo, cuando se disponía a responder, una figura apareció en la esquina de su visión. Era Valeria, esperando en la puerta de la sala, con una expresión que lo desarmó. Sus ojos parecían pedirle que retrocediera un paso, al mismo tiempo que le insinuaban que su vida estaba a punto de tomar un rumbo inesperado. Algo grande estaba a punto de suceder, y la conexión entre ambos era más fuerte que nunca. Javier sintió que las piezas comenzaban a encajar en un tablero más grande del que había anticipado. Su voz, que hasta ahora había titubeado entre dudas, se encontraba lista para alzar el vuelo. Pero, ¿qué sacrificios tendría que hacer y qué revelaciones le esperaban al descubrir la verdad sobre Valeria y su propio destino? La tensión se intensificó en el aire mientras Javier se preparaba para enfrentar no solo a su jefe, sino a los secretos que podrían cambiarlo todo. El silencio en la sala se hizo ensordecedor y Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. Valeria, con su presencia inusitada, había alterado el ambiente de forma drástica. Todos los ojos estaban centrados en él, esperando su respuesta. La certeza de que sus decisiones podían tener repercusiones que iban más allá de lo profesional lo abrumaba. Mientras su mente se debatía entre la urgencia de aportar su voz y la necesidad de considerar el significado de la llegada de Valeria, una oleada de determinación inundó sus pensamientos. Si había logrado imaginarnos innovaciones que mezclaban arte y tecnología, ¿por qué no podía construir su propio futuro? Javier era consciente de que el momento que se gestaba frente a él era más que una simple oportunidad profesional, era una oportunidad para descubrir su propio potencial y confrontar sus temores más profundos. Su jefe, con mirada inquisitiva, rompió el silencio. Javier, ¿qué opinas sobre las propuestas de reestructuración? La pregunta resonó en su mente como una invitación a cruzar una frontera que había temido traspasar. La figura de Valeria quedó intercalada entre su visión y el resto de la sala, el recuerdo de su sonrisa, el misterio de su llegada. Todo le susurraba que no podía dejar escapar más tiempo. Tomando aire, Javier se centró en su voz interior. Creo que la reestructuración debe enfocarse en la creatividad. La innovación proviene de la diversidad de ideas, no de un enfoque único. La frase salió de sus labios con una firmeza que él mismo no esperaba sentir. Mientras las palabras se deslizaban como una artillería, pudo notar que algunos rostros entre sus compañeros de trabajo se iluminaban.
como si al fin algo resonara con ellos. Valeria sonrió levemente, lo cual les dio a ambos un sentido de complicidad. Por un instante, Javier se atrevió a soñar más allá de lo inmediato. ¿Podría transformar no solo su carrera, sino también su vida personal? La idea de unir sus aspiraciones profesionales y su conexión con Valeria brilló como una estrella distante antes de plasmarse en su realidad. Pero Javier, interrumpió su jefe con una voz incisiva, está sugiriendo que ignoremos la seguridad de nuestros procesos tradicionales por un enfoque más arriesgado. La tensión reemergió, y Javier entendió que había cruzado una línea. Sin embargo, ese desafío solo avivó sus ganas de defender su postura. Sí, es arriesgado, pero también es necesario, replicó, apreciando la urgencia en sus propias palabras. Hemos sido complacientes y eso nos ha mantenido estancados. Necesitamos una visibilidad fresca. Innovar significa asumir riesgos. La reacción de su jefe fue inmediata, se podía ver un destello de duda y sorpresa en su mirada. El silencio se extendió de nuevo, creando una atmósfera cargada donde Javier se sentía a la vez liberado y vulnerable. Finalmente, la sala pareció cobrar vida con murmuraciones. Pese a la tensión, algo había cambiado en la dinámica. Sentía que los ojos de sus compañeros, antes crucialmente escépticos, comenzaban a buscar un nuevo horizonte. Javier había tomado decisiones que no solo impactarían su trayectoria profesional, sino que también resonarían en su vida personal. ¿Estamos hablando de una presentación formal para todos? Tal vez en la próxima reunión de dirección, sugirió Valeria desde su rincón, con una seguridad que se mezclaba con una pizca de desafío. Sí, se escuchó a Javier decir, sintiendo que cada palabra se cargaba de significado. Comencemos a construir, no solo una estrategia, sino un cambio real. Con la mirada fija en Valeria, sintió un nuevo impulso, como si el universo estuviera empujándolo. Sabía que lo inevitable se acercaba, que el camino que había comenzado a forjar reclamaría su atención completa. Cada paso lo llevaría más cerca de algo monumental. Así, mientras el murmullo se intensificaba, una pregunta retumbaba en su mente: ¿sería capaz de combinar su relación con Valeria con el desafío profesional que se avecinaba? La incertidumbre lo invadió. La bisagra de su destino estaba a punto de cerrarse, y dentro de ese cierre se albergaban todas las respuestas que había buscado. Con un brillo desafiante en sus ojos y el rumbo de su vida en juego, Javier se dio cuenta de que, tal vez, no haya un regreso posible. ¿Estaba preparado para enfrentar las profundidades de su propio corazón y la turbulencia de un cambio trascendental? La mañana siguiente, Javier se despertó con una mezcla de nervios y entusiasmo. La idea de presentar sus propuestas en la próxima reunión de dirección lo mantenía en vilo. Sabía que estaba a un paso de transitar un camino que podría cambiar no solo su vida profesional sino también su esfera personal. Tras la conversación del día anterior, la figura de Valeria se había convertido en un faro en su mente. Sin embargo, sabía que había más en juego que una conexión emocional. Durante el trayecto a la oficina, sus pensamientos giraban en torno a su presentación. Necesitaba articular su visión con claridad, no solo para convencer a su jefe y colegas, sino para reafirmarse ante sí mismo. La presión era palpable, pero cada instante se sentía como un escalón hacia la realización de su propósito. La imagen de Valeria seguía siendo un recordatorio de que abrazar sus propias ideas era el primer paso hacia un futuro auténtico. Al llegar, encontró el entorno habitual, pero la energía era diferente. Había un murmullo sutil entre sus compañeros, un aire de expectación que lo llevó a preguntarse si ellos también sentían la electricidad de la posible transformación. Se preparó mentalmente mientras revisaba su presentación una vez más. Las palabras que había elegido deberían resonar fuertemente, necesitaba que todos sintieran la urgencia de la innovación que proponía. En la sala de reuniones, Javier se colocó frente a su equipo. El familiar ambiente de tensiones y expectativas lo rodeaba. Valeria ocupaba un lugar destacado entre los miembros del equipo, y su presencia le imprimió un aire de confianza. Una parte de él deseaba que esta oportunidad no solo fuera un escalón en su carrera, sino también un puente hacia algo más con ella. Mientras comenzaba a presentar, sus nervios se transformaron en una fuerza motriz. Habló de diversidad, de fomentar espacios creativos, de desafiar el statu quo.
Sus palabras comenzaron a fluir, impulsadas por la pasión que había cultivado durante años. Pidió a sus colegas que abandonaran el miedo a lo desconocido y abrazaran el cambio. Una vez más, se sintió liberado, como si lo que realmente proponía era no solo un cambio en su entorno laboral, sino una revocación de su propia inercia. Necesitamos invertir en nuestros talentos, en nuestras capacidades, continuó, observando las reacciones en sus compañeros. Notó, con satisfacción, que algunos comenzaban a asentir. El verdadero potencial de nuestro trabajo no proviene de repeticiones, sino de la chispa creativa que cada uno de nosotros posee. Cuando finalmente terminó, los aplausos resonaron en la sala, un sonido positivo y cálido que lo envolvió. El momento perfecto para cerrar con una invitación irrefutable. Invito a cada uno a unirse a mí en este viaje. Hagamos de nuestra empresa un modelo a seguir en innovación y creatividad, juntos. El silencio que siguió fue una mezcla de asombro y reflexión. Valeria lo miraba con una expresión que no podía descifrar. ¿Era admiración, interés? El instante se sentía suspendido en el aire como un hilo tirante que podía romperse en cualquier momento. Fue entonces cuando su jefe rompió la tensión. Javier, comenzó, tus ideas son intrigantes. Me gustaría que nos sentáramos a discutir esto en más detalle. Esa pequeña afirmación lo catapultó a otra dimensión. Sin embargo, antes de que pudiera saborear su triunfo, Valeria se levantó. Quisiera hacer unas observaciones, dijo con un aire de desafío que encendió la sala. Creo que el rumbo que Javier ha propuesto es prometedor, pero también arriesgado. Los corazones palpitaban, y la atmósfera se tornó electrizante en un instante. Mientras Javier se preparaba para escuchar sus palabras, una nueva pregunta se formó en su interior. ¿Realmente estaba listo para el potencial conflicto que su propia audacia podría irremediablemente desatar? Las horas venideras no solo decidirían su futuro en la empresa, sino su conexión con Valeria. ¿Sería capaz de mantener su visión intacta en medio de la presión, o había llegado el momento de ceder ante una nueva revelación inesperada? La sala de reuniones se llenó de un silencio palpable, y cada parpadeo de Valeria se sentía como un eco en la mente de Javier. La tensión, que momentos antes parecía ser su aliada, ahora se transformaba en una carga que podría aplastarlo. La forma en que Valeria había comenzado a hablar, con ese tono cauteloso pero firme, lo llevó a cuestionar si había sido lo suficientemente audaz o si había cruzado una línea peligrosa. Arriesgado, sí, repitió Javier en su mente. Era cierto, lo que él había propuesto desafiaba normas que muchos daban por sentadas. Sin embargo, la adrenalina corría por sus venas y debía enfrentarlo con gracia. Después de todo, en cada riesgo había también una oportunidad de crecimiento. Su voz, antes temblorosa, cobró firmeza. Valeria, entiendo tu perspectiva, comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras, pero también debemos considerar que en la innovación hiere lo conocido. Una empresa que no evoluciona es como un río estancado. Observó cómo la expresión en el rostro de Valeria iba cambiando sutilmente. Había un atisbo de admiración, pero también la insistencia en su postura. Era un tira y afloja que resonaba fuera de la sala, y Javier se dio cuenta de que este debate era más que profesional, se estaba convirtiendo en algo profundamente personal. Los miembros del equipo estaban divididos, al igual que los pensamientos de Javier. Quería ver a Valeria como una adversaria, o como una aliada en un viaje hacia la creatividad que él había delineado. La idea de que fueran capaces de trabajar juntos, integrando sus visiones para alcanzar un objetivo mayor, le provocaba una mezcla de inquietud y emoción. Sin embargo, no podía dejar que su mente divagara en temas personales y románticos, debía demostrar que las ideas florecían solo a partir de la confrontación de perspectivas. Con cada palabra que intercambiaba con Valeria, se volvía más claro para él que tenía que aprender a navegar estas aguas turbulentas, donde su crecimiento profesional y emocional se cruzaban. La conversación se tornó ágil, Valeria desafió cada uno de sus puntos, pero él se sintió cada vez más inspirado. Las inseguridades de antaño, esas que lo habían mantenido anclado, se desvanecían a la luz de esta dinámica. Se dio cuenta de que lo que estaba en juego no era solo su carrera, sino la posibilidad de convertirse en un líder que uniera diferencias en lugar de separarlas. Ciertamente, hay riesgos, concluyó Javier,
su voz resonando con renovada determinación. Pero sin riesgo, no hay recompensa. Lo que propongo no solo es motivo de hacer más dinero, es un movimiento hacia la autenticidad, no solo para la empresa, sino también para cada uno de nosotros. Si no arriesgamos, ¿cómo podemos crecer? El ambiente en la sala cambió. Comenzaba a entender que esta confrontación no solo lo retaba a él, sino también incentivaba a otros a asomarse a un horizonte nuevo. Los murmullos comenzaron a crecer en el grupo, pequeñas chispas de apoyo. Algo había despertado en ellos, sin embargo, justo cuando pensaba que había conseguido conectar con su público, una mirada de sorpresa cruzó el rostro de Valeria. Algo en su expresión indicaba que había mucho más tras sus palabras. Javier, dijo, su tono ahora poseía la mezcla de respeto y alerta, tus ideas son fascinantes, pero hay algo que no estás considerando. No solo hablas de riesgo, sino de algo igual de importante, el impacto personal que estas decisiones pueden tener en nuestra vida más allá de este entorno. El latido de Javier se aceleró. ¿Qué quería decir exactamente con eso? Una inquietud se deslizó en su mente, la posibilidad de que Valeria supiera algo de él que ni siquiera había comprendido. El juego que había comenzado en la sala no solo se trataba del futuro de la empresa, sino también de la intersección entre sus carreras y sus vidas, algo le decía que pronto lo descubriría, quizás en el momento menos esperado. La presión de lo desconocido aumentaba a medida que Javier se sumía en sus pensamientos. Era capaz de enfrentar no solo el desafío profesional, sino también las revelaciones personales que estaban por venir. La sala de conferencias estaba cargada de tensiones y expectativas. Javier había expuesto sus ideas con fervor, pero ahora, toda la atención recaía sobre él. Las palabras de Valeria resonaban en su mente, cada sílaba como una invitación que desafiaba tanto su ambición profesional como su conexión emocional. Sabía que la conversación había tomado un rumbo inesperado, no solo estaban debatiendo sobre estrategia empresarial, sino sobre sus propios miedos y aspiraciones, lo que al principio parecía un simple encuentro de trabajo, se estaba transformando en un cruce de caminos hacia su propia verdad. Bajo la mirada inquisitiva de su jefe y las expresiones de sus colegas, Javier comprendió que este momento era una oportunidad de oro para validar no solo sus ideas, sino también su esencia como ser humano. Tomando aire, asimiló la atmósfera que lo rodeaba. Valeria tiene razón, replicó con firmeza, centrándose en sus palabras. El impacto de nuestras decisiones va más allá de un gráfico en una presentación. Hay un lado humano en la innovación, y eso es lo que realmente quiero alcanzar, un equilibrio que fomente tanto la creatividad como la estabilidad de nuestro equipo. La conversación se hizo más dinámica, cada participante empezando a abrirse y aportar ideas, y se sintió una chispa de colaboración en el aire. Javier había encendido una llama. Su corazón latía con fuerza, no solo por el resultado de la reunión, sino por el reconocimiento de su propio valor. Lo que había comenzado como un desafío se había convertido en un diálogo sobre la autenticidad y la pasión compartida. Mientras el intercambio continuaba, Javier notó cómo Valeria lo observaba con nuevos ojos. No era solo una respuesta profesional lo que ella buscaba, había una expectativa de colaboración, una conexión que se expandía más allá del ámbito laboral. Las inquietudes que habían marcado su camino comenzaban a desvanecerse. Javier sintió que se liberaba de las cadenas que lo habían mantenido en una esfera de ambición vacía. El momento culminante llegó cuando su jefe, asintiendo a las intervenciones de Javier y Valeria, finalmente declaró, me parece que estamos ante un cambio necesario. Javier, quiero que lideres este nuevo proyecto. Las palabras calaron hondo, una validación elocuente de su valentía al expresar sus anhelos y sueños, la sensación de triunfo lo envolvió. Por un instante, se sintió un niño en un taller de arte, donde cada pincelada era una promesa de algo grandioso. Había logrado no solo abrir la puerta a una nueva fase profesional, sino que había empezado a sanar el vacío emocional que antes lo asediaba. Con Valeria a su lado, visualizó un destino donde tendían puentes entre la tecnología y el arte, donde cada proyecto no solo era un éxito financiero, sino una expresión de conexión humana. Al finalizar la reunión, Javier se sintió invadido por una energía renovada. Los aplausos y miradas de aprobación de sus colegas aún retumbaban en su mente. La euforia fue rápidamente seguida por una sensación más profunda,
la convicción de que su vida estaba tomando un rumbo significativo. No podía ignorar la conexión con Valeria, había despertado un deseo latente en él, el anhelo de buscar no solo el éxito, sino el amor y la autenticidad. Con una nueva confianza, se acercó a ella. ¿Te gustaría trabajar conmigo en este proyecto?, preguntó, sabiendo que esto representaba no solo una colaboración profesional, sino una posibilidad de construir algo significativo juntos. Valeria le sonrió, y en su mirada Javier vio más que simple complicidad. Vio una oportunidad para entrelazar sus destinos, creando un espacio donde el arte y la tecnología convergieran no solo en la esfera laboral, sino también en la personal. La transición que había comenzado en su interior continuaba fluyendo con una claridad inexorable. Ya no se trataba solo de elegir entre el éxito y el amor, sino de encontrar la forma de unificar ambas dimensiones en una vida que lo satisfaciera plenamente. Javier había alcanzado una resolución satisfactoria, un equilibrio auténtico entre sus anhelos personales y su potencial profesional, se sintió listo para afrontar los desafíos que estaban por venir, sabiendo que había dejado atrás la soledad del éxito para abrazar la vibrante posibilidad de compartir su travesía con alguien que también creía en la magia de la creación. La búsqueda del amor y la ambición ya no era un dilema, sino el viaje que estaba destinado a vivir. Javier en ese momento se dio cuenta de que el éxito verdadero radica en la conexión y la autenticidad, y que el futuro que estaba construyendo era un reflejo de su verdadero yo. Así, Javier salió de la sala con una nueva visión, el impulso para fusionar el arte y la tecnología, una vida enriquecida por el amor, la pasión y la conexión con Valeria. Ahí estaba su renacimiento, un hombre que había conquistado sus miedos y logrado la esencial satisfacción personal. La transformación estaba completa, y el futuro brillaba con promesas de nuevas historias por contar. Ahora, no esperen ni un segundo más. Necesitan suscribirse inmediatamente a nuestro canal para seguir disfrutando de estas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a crecer. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No dejen que se pierda esta oportunidad.